Hay despedidas que suenan a aplauso y hay despedidas que suenan a frase pendiente. La de Andy y Lucas fue de las segundas. Porque el 10 de octubre de 2025, en el Palacio Vistalegre de Madrid, el dúo cerró más de 20 años de carrera. La gira se llamaba Nuestros últimos acordes. Muy bonito, muy emotivo, muy de pañuelo en mano. Pero mientras el público cantaba canciones que medio país tenía guardadas en la adolescencia, fuera del escenario se hablaba de otra cosa. Distancia, tensión, declaraciones raras, Andy empezando carrera en solitario, Lucas intentando zanjar rumores, y una amistad que ya no parecía estar en el mismo tono. Porque claro, una cosa es separarse como grupo. Y otra muy distinta es que la despedida parezca una custodia compartida de canciones. Hoy vamos a contar el ascenso y la caída de Andy y Lucas. La historia de dos amigos de Cádiz que hicieron llorar a España con canciones de amor, y que acabaron protagonizando una ruptura donde lo más triste no era que se acabara el dúo. Lo más triste era ver cómo se había apagado la complicidad. Antes de los discos, antes de los platós, antes de los conciertos llenos, Andy y Lucas eran Andrés Morales y Lucas González. Dos chavales de Cádiz que se conocían desde jóvenes y que compartían colegio, barrio y música. Esto es importante, porque aquí no estamos hablando de dos artistas que una discográfica juntó con pegamento de oficina. Estamos hablando de una amistad que venía de antes. De una historia de barrio. De cantar con acento, con guitarra y con esa mezcla de rumba, pop y drama adolescente que en los 2000 entraba directa. Andy y Lucas no parecían un producto frío. Parecían dos colegas contándote una pena en la puerta del instituto. Y ahí estaba parte del truco. Eran cercanos, eran reconocibles. Eran de esos artistas que no necesitaban parecer inaccesibles para vender emoción. La gente no solo escuchaba una canción. Escuchaba a dos amigos que parecían venir de una esquina parecida a la tuya. Y entonces llegó la bomba. En 2003 publican su primer disco. Y aparece Son de Amores. Madre mía. Eso no fue una canción. Eso fue un virus emocional con palmas. La escuchabas una vez y ya tenías el estribillo viviendo de alquiler en la cabeza. Luego vino Tanto la quería. Y también Y en tu ventana. Y de pronto, Andy y Lucas estaban en todas partes. En la radio, en la televisión, en los recopilatorios, en los coches, en las fiestas, en los móviles de la época cuando mandar una canción todavía parecía tecnología espacial. España no tuvo verano, tuvo estribillo. Y sí, visto desde hoy puede sonar a nostalgia de carpeta forrada. Pero en aquel momento aquello era un fenómeno. Dos chicos de Cádiz habían encontrado una fórmula muy potente, historias sencillas, melodías pegadizas y letras que cualquier adolescente podía cantar como si acabaran de romperle el corazón en el recreo. Después del primer golpe llegó la maquinaria, discos, giras, televisión, fans, Latinoamérica, premios, conciertos grandes y una carrera que se mantuvo durante años porque Andy y Lucas tenían algo que vale oro, canciones que se quedaban pegadas a una época. No eran solo artistas, eran recuerdo. Y cuando un artista se convierte en recuerdo, ya no compite solo en listas, compite en memoria sentimental. Porque hay gente que no sabe decirte en qué año salió una canción, pero sabe perfectamente con quién la cantó, dónde estaba y quién le gustaba cuando sonaba. Eso es poder, pero el éxito también tiene letra pequeña, porque una cosa es cantar con tu amigo, y otra es convertir esa amistad en agenda, empresa, contratos, carretera, representantes y cuentas. Ahí empieza la parte menos bonita. 20 años de carrera suenan preciosos en una biografía, pero vivirlos no siempre es tan bonito. 20 años son muchos conciertos, muchas decisiones, mucho cansancio, muchos viajes, mucho dinero entrando y saliendo, y muchas conversaciones que, si no se tienen bien, se convierten en grieta. Andy y Lucas ya no eran solo dos amigos cantando. Eran una marca, una empresa, un calendario, una expectativa. Y cuando una amistad se convierte en empresa, cariño, hay que tener las cuentas muy claras y el ego muy ordenado. Después, con la ruptura ya encima, Andy hablaría en entrevistas de ansiedad, de no sentirse feliz y de una relación profesional que para él se había vuelto muy pesada. Lucas, por su parte,
intentó rebajar el incendio en varios momentos y aseguró que le deseaba lo mejor. Así que no estamos dentro de ese camerino. No sabemos toda la película. Pero sí sabemos una cosa. Lo que en público empezó como una pausa por salud, acabó sonando a divorcio profesional. En noviembre de 2023, Andy y Lucas anunciaron en El Hormiguero que iban a bajar el ritmo. El motivo oficial fue la salud de Lucas. Lucas explicó que tenía un problema cardíaco y que necesitaba tomarse la vida con más calma. Y aquí no hay chiste, porque cuando el cuerpo te dice hasta aquí, no hay escenario que mande. Durante años habían ido de concierto en concierto. Y el estrés, la carretera y la presión también pasan factura. La idea era hacer una gira de despedida, cerrar bien, dar las gracias y dejar al público una última vuelta emocional. Sobre el papel sonaba bonito. Pero la vida real, como siempre, llegó sin pedir permiso. Porque esa despedida que nació como un cierre elegante empezó a llenarse de titulares menos amables. Y ahí es donde la historia cambia de tono. Con el paso de los meses, la separación dejó de parecer solo una pausa. Empezaron las declaraciones, los matices, los silencios raros, las frases medidas, y los medios empezaron a hablar de tensión entre Andy y Lucas. Lucas negó que hubiera una mala relación y dijo que quería muchísimo a Andy. También le deseó lo mejor en su carrera en solitario. Pero Andy, más adelante, fue mucho más duro. Habló de ansiedad, habló de una relación que para él había sido tóxica. Habló de sentirse libre al empezar solo. Y también se publicaron informaciones sobre tensiones económicas y posibles reclamaciones. Ojo, aquí conviene no convertir titulares en sentencia. Cada uno tiene su versión. Pero cuando un dúo que ha vendido amor y amistad durante 20 años empieza a comunicarse por representantes, algo se ha roto. Y no poco, porque lo difícil no es separarse. Lo difícil es separarse sin que se caiga el decorado sentimental que el público había comprado. La gira de despedida se llamó Nuestros últimos acordes y terminó el 10 de octubre de 2025 en el Palacio Vistalegre de Madrid. El nombre era perfecto, el contexto bastante menos, porque los fans iban a despedir canciones. Pero la prensa miraba otra cosa, cómo se saludaban, cómo se hablaban, si había abrazo, si había frialdad, si aquello era final de etapa o final de relación. Y esa es la parte cruel de la fama, cuando el público ya no mira solo lo que cantas. Mira lo que no dices. En el escenario sonaban canciones que habían unido a miles de personas. Pero la sensación era que ellos ya estaban en caminos separados. Dos voces cantando el mismo repertorio, pero no necesariamente la misma historia. Y eso, para una generación que los había visto crecer juntos, dolía más que cualquier desafine. Después del final, Andy empezó su camino en solitario. Lanzó Marioneta. Preparó nueva etapa. Y en entrevistas dejó claro que no veía una vuelta con Lucas. Incluso habló de sentirse liberado. Eso es muy fuerte. Porque cuando alguien sale de un dúo de 20 años y lo primero que transmite es alivio, el relato cambia por completo. Ya no es solo nostalgia, es supervivencia personal. Lucas, mientras tanto, fue más reservado y trató de cerrar algunos rumores sin alimentar más el incendio. Pero el dúo ya estaba roto. Y ahora venía otra pregunta. ¿Puede Andy construir una carrera nueva después de haber sido siempre medio nombre? Porque no es fácil. La gente no decía Andy, decía Andy y Lucas, como si fueran una sola palabra. Romper, eso es empezar de cero con 20 años de memoria encima. La historia de Andy y Lucas tiene luz, mucha luz, canciones que marcaron una época. Dos chavales de Cádiz llegando a lo más alto. Un fenómeno popular que conectó con millones de personas, pero también tiene sombra. El desgaste, la salud, la gestión, los silencios, las versiones y esa sensación amarga de que algo que empezó como amistad terminó pareciendo expediente. Quizá por eso esta historia duele tanto, porque no se rompió solo un dúo, se rompió una postal de juventud. Y cuando una canción forma parte de tu memoria, ver a quienes la cantaban separarse mal te toca un sitio raro. Andy y Lucas ya no están juntos, pero sus canciones siguen ahí, sonando en bodas, en fiestas, en recuerdos.
y en ese lugar donde la nostalgia siempre gana una última reproducción.